Hola a todos, soy Marcos Lodato, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Abierta Interamericana de tercer año. Hoy en día vamos a ver lo que es un pequeño ejemplo relacionado a una investigación que estamos realizando sobre los distintos tipos de ciberdelito que acechan a la comunidad cibernética hoy en día. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es un ransomware, cómo funciona. eh, en realidad lo vamos a hacer más para un objetivo más práctico, para que se pueda ver cómo funcionan este tipo de eh, programas. Nosotros vamos a hacer un pequeño programa, no a gran escala, pero vamos a poder comprender cómo funciona, qué objetivo tiene, cómo evitarlo, cómo identificarlo y prevenir caer en este tipo de estafas. Primero que nada, vamos a ver cómo funciona o en realidad qué metodología se utiliza en el desarrollo de este tipo de ciberdelitos. Generalmente en un ransomware lo que sucede es que nosotros mediante distintas plataformas o mails o archivos solemos ejecutar algún tipo de APK, algún ejecutable, algún punto exe y este pequeño ejecutable suele contener un pequeño programa que nos cifra ciertos archivos o la totalidad de archivos con la que cuente nuestro computador. De esta manera lo que va a suceder es que el creador de este computador suele cifrar los archivos con una clave única que solamente la contiene él y nos pide un rescate, ¿no?, de estos archivos. Entonces generalmente lo suele hacer mediante intercambio de criptomonedas, alguna wallet, alguna dirección de alguna wallet que no se pueda rastrear fácilmente. Una vez pasado ese monto en criptomonedas, se suele pasar la clave para la desencriptación de los archivos y se pueden desencriptar. La mayoría de las veces, hay veces que simplemente se van a encriptar nuestros archivos y va a ser muy difícil eh, volver a tener la integridad de todos los mismos nuevamente, ¿no? Esto es muy peligroso ya que se suelen encriptar todos los archivos o todos los tipos de archivos posibles, obviamente dependiendo de la calidad, digamos, de este encriptador, ¿no? Entonces hoy lo que vamos a hacer es un pequeño programa en consola con Visual Studio donde, bueno, vamos a hacer un pequeño encriptador y un desencriptador para que vean cómo funciona y cómo aplicarlo, siempre con cuidado y con responsabilidad, ¿no? Siempre con un objetivo práctico. Lo que vamos a hacer simplemente es crear un proyecto en Visual Studio, un proyecto simplemente en consola. Le vamos a poner prueba ransomware, prueba ransomware. Lo vamos a guardar directamente en el escritorio, esta solución. Esto lo dejamos todo así. Y antes que nada, antes de empezar a codificar este pequeño programa, lo que tenemos que hacer es bajar una librería que vamos a usar que se llama SharpScript, que nos va a permitir el cifrado de estos archivos, ¿no? Primero que nada, bueno, vamos a herramientas, vamos a instalar en paquetes Nugget, vamos a instalar lo que es el Sharp AES, acá ya me aparece, porque ya lo había buscado, específicamente este de acá. Vamos a instalar para nuestro proyecto. Y una vez instalado, recuerden que cuando vamos a instalar un proyecto lo va a ejecutar previamente al programa. Es por ello que si tocamos algo en el programa que me da un error, no me va a dejar bajar ningún tipo de paquete externo, ¿no?, al proyecto. Por eso que una vez que tengamos nuestro proyecto, yo en mi caso lo que vamos a hacer es una pequeña carpeta de prueba. Esta carpeta, como la ven acá, le puse prueba ransomware. En esta carpeta prueba ransomware vamos a meter algunos tipos de archivos, por ejemplo lo que puede ser
un documento de texto. Supongamos que tenemos contraseñas en este documento de texto. Tenemos ciertas contraseñas donde tenemos, no sé, la contraseña de Facebook. Bueno, tenemos 1, 2, 3 Marcos. Tenemos la contraseña de Instagram, que es la misma. Y esto lo vamos a guardar aquí mismo, ¿no? Y además vamos a hacer también otro tipo de archivo, como lo puede ser un Excel, donde tengamos cuentas mensuales. Y acá suponete que tengamos, ¿no?, algún tipo de cuenta, ¿no?, con algunos números de los registros mensuales de nuestra empresa, ¿no? Y adentro también, para que se den una idea o una dimensión de lo que puede llegar a ser este tipo de programas, no solamente vamos a crear un programa que te cifre los archivos de una dirección de directorio específica, sino que también vamos a hacerla de manera recursiva para que pueda cifrar también múltiples subcarpetas que se encuentren dentro de la carpeta original, así como también los archivos y archivos que se encuentren dentro de esas subcarpetas. Pero bueno, antes que nada vamos a hacer el programa y después, una vez hecho el programa, vamos a implementar esas subcarpetas con sus respectivos archivos. Antes que nada, lo que vamos a hacer es, antes de empezar, digamos, a ejecutar el programa, vamos a obtener el directorio al cual vamos a pasar a esas pequeñas funciones o métodos que van a permitir la encriptación de dicho directorio. Entonces vamos a definir una cadena que la vamos a llamar directorio a encriptar, y esto va a ser igual a la cadena de, bueno, mi directorio, que es este. Ojo acá, no se equivoquen, no vaya a ser cosa que, bueno, en mi caso, como lo puse en el escritorio, pase en la cadena o el directorio del escritorio total, porque vamos a encriptar todo el escritorio, y ante tanta masividad de archivos puede que suceda algún error y no puedan recuperar algún que otro archivo. Por eso, fíjense bien que la cadena o la dirección del directorio que le vayamos a pasar sea la correcta. Entonces, simplemente podemos ir acá, propiedades, y acá tenemos nuestra dirección del escritorio. Esto es del escritorio, tengamos cuidado. Nosotros vamos a poner de esta manera, pero también vamos a poner el nombre de la carpeta que queremos encriptar, que es este nombre de acá, de prueba ransomware. Entonces copiamos la dirección, la pegamos y ves cómo directamente vamos a pegar lo que es la dirección total de esta carpeta. Una vez que tenemos la dirección del directorio a encriptar, vamos a hacer dos clases, una para encriptar y una para desencriptar los archivos. Vamos a hacer las estáticas de estas clases, ya que no queremos instanciar ningún objeto de estas clases, tanto del encriptador como el del desencriptador. Entonces vamos a realizar una clase, la cual vamos a llamar encriptador. Este encriptador va a ser directamente una clase de ámbito público, que va a ser estática, para que funcione como una librería, ¿no? En el dado caso que podamos exportar estas clases, no permitirle al usuario final instanciarlas. Entonces, una vez que la hacemos estática, vamos a incorporar un método estático que no devuelva ningún tipo de dato, que vamos a llamar encriptar archivos. Una vez que tengamos el encriptar archivos, nosotros, para la encriptación de los archivos, vamos a tener que recibir el directorio original, así como también una clave que luego la vamos a definir en el programa. Esta clave me va, o sea, como funciona este encriptador, es que yo le voy a pasar tanto la clave a la hora de encriptar
como a la hora de desencriptar. Entonces, el encriptador lo que va a hacer es que si ambas claves coinciden, me va a permitir a mí desencriptar la totalidad de dichos archivos. Entonces aquí vamos a directamente hacer este método, vamos a meter un try y un catch por las dudas de que se produzca alguna excepción que no podamos manejar a la hora de la desencriptación de los archivos. Simplemente vamos a emitir un mensaje que es excepción no controlada, y luego dentro del encriptador lo que vamos a hacer es encriptar los archivos dentro que se encuentren dentro de esta carpeta, así como también vamos a definir una recursividad que me permita encriptar todos los archivos que se encuentren dentro de las subcarpetas en la carpeta original, del directorio original. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es agregarle, en realidad, vamos a agregarle y vamos a pasar por todos los archivos que tenga este directorio, que le vamos a llamar archivo, y le vamos a decir que en el que obtenga en el directorio el archivo, específicamente el archivo que le estamos pasando, o sea, perdón, el directorio que le estamos pasando, que es el directorio original, perdón. Y una vez que obtenga dichos archivos y a cada uno de los archivos de este directorio original, lo que vamos a realizar es que primero, sí, porque nosotros lo que vamos a hacer es identificarlo. ¿Esto para qué? Para evitar excepciones. Nosotros lo que vamos a hacer es que a los archivos que vayamos a encriptar, le vamos a añadir una extensión al nombre, digamos, a las subpropiedades, que sea punto encriptado. Esto simplemente con la finalidad de diferenciar aquellos archivos que se encuentren o no encriptados. De esta manera no volver a encriptar archivos que ya se encuentren encriptados. Esto en el dado caso, o en el hipotético caso de que nosotros ejecutemos este encriptador y no lo desencriptemos en el mismo tiempo, sino que cerremos y queden los archivos encriptados y volvamos a ejecutar el encriptador y se vuelvan a intentar encriptar archivos que ya se encuentren encriptados. Esto podría dar alguna que otra excepción y fallaría nuestro mecanismo de encriptación. Por eso que vamos a hacer este pequeño paso anterior a la encriptación, donde en el dado caso de que vamos a obtener la extensión, vamos a obtener la excepción, y en el dado caso de que la extensión, ¿no?, de nuestro archivo sea igual a la que le vamos a dar nosotros, que es punto encriptado, simplemente vamos a tirar un mensaje que sea los archivos ya se encuentran encriptados, de esta manera. Y acá vamos a continuar. Luego, en caso de que no suceda eso, lo que vamos a hacer es definir el nombre de nuestro archivo, el nuevo archivo encriptado. Porque ¿qué sucede con este caso en este encriptador? Lo que suele suceder es que si yo encripto un archivo, o en realidad la totalidad de archivos que se encuentran dentro de esta carpeta, a mí no me los va a eliminar, o no me va a encriptar este archivo y ya está. O sea, y me va a encriptar esto y me lo va a dejar así, con punto encriptado. No, me va a generar otro archivo debajo, o sea, en este caso me va a generar dos archivos más, uno para este y otro para este, encriptados. Y esto me lo deja desencriptados. Entonces, yo no quiero que el usuario tenga la posibilidad de ver el archivo desencriptado y el encriptado. Entonces yo lo que voy a hacer es encriptar estos dos archivos y eliminarlos. Entonces me va a quedar solamente estos archivos, pero encriptados. Esto para que no tenga acceso a la información real que contenían esos archivos antes de ser encriptados. Entonces vamos a ponerle nombre archivo encriptado. Entonces acá le vamos a poner que es igual al archivo más
el punto encriptado. Tengan cuidado con el nombre que coincida exactamente con la validación que estamos realizando anteriormente. Y luego vamos a llamar a nuestra librería. Nuestra librería es sharp a script. Acá nos la va a traer si es que ya bajamos dicho paquete. Y acá vamos a traer sharp a script y vamos a encriptar. Vemos aquí que en esta función de nuestra librería sharp a script tenemos o la función o el método encrypt. Vemos que trae distintos parámetros. Nos pide una contraseña, el archivo de entrada y el archivo de salida. Estos son los parámetros que nos piden. Nosotros la contraseña ya la tenemos, el archivo original ya lo tenemos y el archivo final ya lo tenemos. Entonces, de esta manera, directamente lo que pasaremos será la clave, pasaremos por otro lado el archivo que queremos encriptar, que es nuestro input, y el archivo que saldrá como resultado de esa encriptación. Y una vez hecho esto, simplemente lo que haremos es, como mencionamos anteriormente, vamos a eliminar el archivo original. En este caso, el input, aquel archivo que se encontraba, entre comillas, sano. Una vez hecho esto, a mí lo que me va a permitir es encriptar todos aquellos archivos. Déjame que abramos este de acá. Estos archivos. Esta función me va a permitir encriptar archivos que se encuentren dentro de esta carpeta. No así archivos que se encuentren en hipotéticas subcarpetas dentro de la carpeta total. Es por ello que primero ejecutemos esto para ver cómo funciona. Como dijimos anteriormente, vamos a definir una clave, que esta clave generalmente lo que vamos a hacer es que al mandar el ejecutable no va a tener acceso al código original, por ende no va a tener acceso a la clave. Y para ello es que existen, porque ustedes se preguntarán, ¿y yo cómo obtengo el directorio o cómo hace el atacante obtener el directorio de la persona? Bueno, para ello simplemente utilizamos la función directory y podemos usar distintas carpetas que tienen en común todos los computadores, como puede ser documentos, escritorio, usuario, videos, imágenes, y de esta manera encriptan la totalidad de los archivos que se encuentren en dichos directorios. Entonces, para la clave vamos a definir marcos. Esta va a ser la clave que me va a permitir tanto encriptar como desencriptar nuestros archivos con nuestro encriptador. Entonces, una vez definida la clave, nosotros lo que vamos a llamar es a nuestro encriptador, en donde le vamos a decir que encriptador.encriptar archivos y vamos a pasarle la clave y el directorio encriptado. De esta manera, nosotros cuando ejecutemos, chequen por favor siempre que tengan bien el directorio, no vaya a hacer cosas que encripten cosas que no deseen. Siempre recordemos la creación de una carpeta solamente para la práctica y prueba de este encriptador. Entonces ejecutamos y como podemos observar, una vez ejecutado, esperemos un ratito, la ejecución ha sido excepción no controlada. Ok, esto básicamente porque dice que el proceso se cerró con el código 0. Como podemos ver acá, no encriptaron los archivos. Déjenme que voy a poner un breakpoint y voy a ver qué sucede. Lo que sucede básicamente es que veamos, a ver. ¿Qué sucede cuando yo llamo a la función? Ahí me mandó. Básicamente lo que sucedió es que directorio original, claro, sí, hay que ser, esto se pasa al revés. Directorio a encriptar
y por otro lado la clave. De esta manera, ahora sí, ejecutamos y se han ejecutado correctamente los encriptado correctamente. Y acá los tenemos. ¿Ven? Cómo con este simple paso literalmente puedo encriptar cualquier tipo de archivo, sean imágenes, sea un Excel, sea un doc, sea un archivo de texto, un video, lo que sea, se puede encriptar. Esto es muy peligroso. De esta manera, nosotros somos la víctima, ejecutamos este programa y todo esto se nos encripta y no tendremos manera de desencriptarlo. Es muy difícil realizar ingeniería inversa y desencriptar este tipo de o descifrar la metodología de encriptación de este tipo de programas. Y es aquí donde entra en juego la clave. Es por ello que ahora, antes de realizar la recursividad para encriptar subcarpetas, lo que haremos es realizar primero el desencriptador para que vean cómo funciona. Por ello que crearemos una clase. La clase la llamaremos desencriptador. Vamos a hacerla también estática para que sea una clase que podamos utilizar como una librería, ¿no? Necesitaremos intercesión de la misma. Y aquí realizaremos el mismo procedimiento, no es nada más allá de lo que hicimos anteriormente. No queremos un valor de retorno y le llamaremos desencriptar archivo. Archivos o archivos, mejor dicho. Y aquí también le pasaremos lo que es el directorio que queremos, directorio que queremos desencriptar, así como también la clave de desencriptación. Entonces haremos lo mismo, un pequeño try catch para controlar excepciones que puedan suceder a la hora de la ejecución del programa. Simplemente con un pequeño mensaje, como vieron anteriormente, gracias a esta excepción pude ver que le estaba pasando mal los parámetros al método. Entonces acá directamente le vamos a imprimir un pequeño mensaje con una excepción no controlada. Y una vez que suceda esto, lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a ir vamos a realizar un for each donde vamos a obtener, digamos, archivos encriptados que se encuentren en lo que es el directory. Vamos a obtener los archivos que tenga nuestro directorio que le proporcionamos. Obviamente este directorio solamente aquellos que tengan, digamos, por así decirlo, nuestra dirección del punto encriptado. De esta manera vamos a obtener todos aquellos archivos que se encuentren encriptados. Vamos a agarrar el nombre del archivo. Vamos a hacer el nombre archivo. Ahora vemos cómo funciona el desencriptador de la librería que descargamos anteriormente, así como vimos cómo funcionaba el encriptador. Entonces vamos a obtener el archivo más allá de la extensión archivo encriptados, y vamos a obtener así también, o no, en realidad no vamos a obtener, sino que vamos a realizar un archivo que allí se guarde el archivo desencriptado, como realizamos anteriormente obteníamos el archivo original, lo encriptábamos y realizábamos un archivo para guardar ese encriptado. Acá lo que hacemos es obtener el archivo encriptado y realizamos un archivo desencriptado para guardar una vez que se desencripte dicho archivo. Entonces le ponemos que combine, digamos, lo que viene siendo el directorio con el archivo original. Directorio con el nombre de archivo.
Así que bueno, una vez que tengamos esto, vamos a llamar a la librería que estuvimos desarrollando y veamos que este método recibe así también lo mismo, funciona nada más que es a la inversa. Tenemos la contraseña que le debemos proporcionar, el input que va a ser aquel archivo encriptado, siempre que esté encriptado de la misma manera por la cual fue, o sea que utilicemos la misma metodología de encriptación para desencriptación. No puedo traer un archivo encriptado por otra librería, no me va a permitir desencriptarlo. Entonces va a obtener la clave, el archivo encriptado y un output, que el output vamos a tener que pasarle un nombre de archivo para que pueda almacenar aquel archivo que desencriptó. Entonces en el desencriptado vamos a pasarle la clave, vamos a pasarle el archivo encriptado, que va a ser aquel que tenemos por acá arriba, archivos encriptados, y por otro lado vamos a pasarle el nombre del desencriptado. De esta manera, una vez que hayamos desencriptado el archivo, vamos a eliminar aquel archivo que ya estaba, digamos, encriptado anteriormente. No va a ser nombre de archivo, sino que va a ser archivos encriptados. No es archivos encriptados porque en realidad el for each vos estás agarrando un solo archivo, pero bueno, lo vamos a dejar así de manera momentánea. Una vez que tengamos esto, vamos a ponerle un pequeño mensaje que diga: los archivos han sido desencriptados correctamente. De esta manera, yo ahora lo que voy a ejecutar va a ser el desencriptar archivos, pasándole el directorio y la clave. Si yo ejecuto esto, los archivos han sido desencriptados correctamente. Chequeemos la cosa y como vemos, volvemos a tener nuestra contraseña y volvemos a tener nuestras cuentas mensuales. Como ven, todo totalmente íntegro y sin pérdida de ningún tipo de dato. Ahora lo que vamos a pasar es a otra fase, que es la fase de la encriptación de las subcarpetas y vamos a reformar un poquito nuestro programa para amoldarlo a un ejecutable que realmente, o un poco más ajustarlo a la realidad de cómo serían este tipo de programas, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que nosotros primero que nada lo que vamos a hacer es al encriptador hacerle también un pequeño mensaje que no se diga o no se han encriptado la totalidad de los archivos que se encontraban en el directorio, ¿no? Entonces, ahora no es nada del otro mundo. Antes que nada vamos a agregar en nuestra prueba carpetas dentro y que dentro de estas carpetas también tengamos cosas. Y acá adentro vamos a poner otro tipo de archivo. Recuerden que estos encriptadores permiten la encriptación de todo tipo de archivos. Acá tengamos datos. Tengamos los datos de nuestros clientes. No sé, Manuel Hernández, Felipe Massa, bueno, y cualquier tipo de nombres. Entonces, a nuestro encriptador le vamos a añadir esa funcionalidad. Y esta funcionalidad no es más que obtener todas aquellas subdirectorios, vamos a llamarle subdirectorios, directorio en realidad,
que los va a obtener en el directory, obtener directorios del directorio original. Y una vez que tengamos este directorio, vamos a llamar a nuestra función de, vamos a sacar el breakpoint, vamos a llamar a nuestra función de encriptador. Punto encriptar archivos y simplemente vamos a llamar al subdirectorio y vamos a pasarle la clave. Esto, como ven, si yo lo llamo por acá, encriptador, punto encriptar archivos, y le pasamos lo que es, no sé por qué el IntelliSense me pasa al revés de cómo es, pero bueno, y si nosotros ejecutamos esto, o no, se han encriptado la totalidad de los archivos que se encontraban en cosas. Opa, cosas está acá. Si bien tengo mi original, como voy a obtener todos los subdirectorios, también me va a ejecutar o me va a obtener aquellos directorios que se encuentren dentro de la carpeta original. Entonces, si vamos a nuestra carpeta, tenemos que se nos encriptaron tanto archivos que se encuentren en la carpeta original como archivos que se encuentren en subcarpetas provenientes del directorio original. Esto, recordemos, con cualquier tipo de archivo. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el desencriptador, ¿no? Esto lo que vamos a hacer es lo mismo. Un for each para obtener los subdirectorios. Y vamos a obtener en directory y obtener directorios de nuestro directorio original. Esto lo que hacemos básicamente es aplicar la recursividad. Y acá simplemente llamamos al desencriptador, desencriptar archivos, y le pasamos el subdirectorio y la clave. De esta manera, si vamos por acá y ahora llamamos a nuestro desencriptador, desencriptar archivos, y le vamos a pasar, vemos que es al revés, así, ejecutamos. Los archivos han sido desencriptados correctamente. Nos va a saltar obviamente por un tema de cómo, en qué lugar puse la línea, que en la cantidad de directorios va a ser proporcional a la cantidad de mensajes que me emita este programa. Entonces, si vamos a la prueba, tenemos desencriptadas las contraseñas, las cuentas mensuales y las cosas que se encontraban los datos. Manuel Hernández y Felipe Massa. Y ahora vamos a hacerlo un poquito más realista, y es que acá lo que vamos a hacer es obtener el directorio, definir un directorio, y acá lo que vamos a decir es primero encriptar los archivos que se encuentran en el directorio. Vamos a pasarle el directorio a encriptar y de clave vamos a ponerle Marcos, y ahora le vamos a decir o no, se han encriptado todos los archivos, por favor proporciona la clave de desencriptación. De esta manera le pedimos por favor al usuario que proporcione la clave. Vamos a obtener la línea que nos proporciona el usuario y vamos a pasarle esa línea al desencriptador. El directorio sigue siendo el mismo, claramente. De esta manera hacemos un poco más realista, ¿no? el sistema, el programa en realidad, y que funcione de esta manera. Nosotros, en caso de que nos llegue un ejecutable de dudosa procedencia que hayamos ejecutado sin querer, plan, va a saltar así, nos va a decir, se han encriptado, proporcioname la clave. Y ahí, bueno, te puede llegar a pasar una dirección de alguna billetera virtual que vos tengas que transferir y se te va a mandar la clave. Si yo paso una clave incorrecta, bueno, esperen, antes que vean que yo una vez que ejecuté ya está, se me encriptó todo. Entonces yo le erro la clave y me salta una excepción, porque el encriptador no va a poder desencriptar esa clave. Lo que pueden hacer obviamente es
meter ahí una condición para que le diga, che, la clave es incorrecta, habla con el atacante, no sé. Entonces el programa se cerró, no pude desencriptar los datos, si no tuve la clave no voy a poder desencriptarlos. Entonces voy a volver a ejecutarlo, me va a decir que ya que se han vuelto a encriptar, pero en realidad no se encriptaron porque recordemos que con esa extensión manejamos cualquier tipo de excepción. Si ponemos la clave correcta, los archivos han sido desencriptados correctamente. Marcos era la clave correcta a la hora de encriptarlos. Entonces volvemos, tengo que volver a entrar en realidad, volvemos a tener nuestros datos.